Cuando miramos a Cristo, vamos a ver que en Él hay 3 etapas de negación, de transformación y de muerte. Cristo no muere una sola vez. Hay 3 muertes en Cristo. ¿Cómo? Esto es una doctrina nueva. Nosotros muchas veces escuchamos predicar evangelio distinto en esta época. Y se quiere suplantar muchas veces el mensaje que Jesús nos envió a predicar. Evangelio de autoayuda. El evangelio, el hay que ha querido reemplazar la verdad del evangelio. Pero el principio real del evangelio es que sin la cruz y sin la muerte a yo no se tiene vida abundante con Dios. No podemos vivir un cristianismo sin cruz. Porque cuando tú tienes un cristianismo sin sacrificio, sin esfuerzo y sin cruz, tú lo que tienes es una religión que desprecia a Cristo, que desecha sus caminos, y tienes una costumbre religiosa. Pero realmente lo que Pablo nos está enseñando y lo que Cristo nos muestra en esta mañana es la palabra que ha sido leída. De necesitamos estar crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y eso es maravilloso. Así que Jesús fue el primero que nos dio el ejemplo. Qué lindo que hoy se ha cantado sobre el nombre de Jesús. Porque el proceso de negación de Cristo, a partir de nacer en esta tierra, fue un proceso de negación diaria y continua. Un proceso que se manifiesta en 3 etapas, que son marcadas como su resurrección de 3 días. Estas 3 etapas son: número 1, la negación. Cristo permanentemente se estuvo negando a operar como Dios. Número 2, la transformación. Y número 3, su muerte. En la primera etapa de la negación de Jesucristo lo vemos en el río Jordán. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 21 y 22. Aquí lo primero que quiero que veamos es la palabra Jordán. Cristo fue al Jordán. Y la palabra Jordán significa descender hacia abajo. La palabra Jordán significa muerte al yo. La palabra Jordán significa descender y negarnos a nosotros mismos. El Jordán fue el primer lugar donde Jesús murió. Murió a sí mismo. Murió a usar el poder de Dios. Murió a tener que pasar por lo que pasaban todos los hombres. Murió a ser bautizado en ese río, siendo Dios. Hay lugares y experiencias que usted ha tenido que le recuerdan lugares donde usted murió. Hay personas que le recuerdan cosas a las que usted tuvo que morir. Hay lugares que le recuerdan cosas a las que usted tuvo que morir. El Jordán es el lugar
que le recuerdo que le puso a Cristo: tú tienes que morir a ser Dios. No fue que él hizo, que él se inventó ser Dios. El propio Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y el propio Espíritu Santo estaba allí descendiendo en forma de paloma. Por eso Juan el Bautista en el Jordán lo anunció: él es el Cordero inmolado de Dios. Por eso la palabra Cordero lo que significa es sacrificio continuo. Cada vez que se veía un cordero, se representaba un sacrificio vivo. Así que hoy tenemos el primer principio: la muerte del Jordán, el descender, el humillar. El humillarnos es el primer lugar que nos va a conectar con el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Fue en aquel lugar donde Jesús escuchó la voz del Padre. Fue en aquel lugar donde descendió el Espíritu en forma de paloma. En el reino no existen atajos al poder sobrenatural. Hay que ir, hay que pelear, hay que batallarse, hay que identificarse, hay que limpiarse, hay que renunciar, hay que consagrarse. Me gustaría decirle que es de otra manera más fácil, pero no te lo puedo decir. Hay que hacerlo porque como Cristo hizo, nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? El poder sobrenatural que la iglesia, que la familia y los creyentes necesitamos, está ahí. Pero solamente se va a manifestar en la medida que yo muera. El único camino legal a lo sobrenatural es la muerte del yo. Y proféticamente el Jordán representa un portal donde el cielo se abre. Representa un lugar de milagros. Este día el Señor te dice: si tienes que ir a tu Jordán y tienes que renunciar, tienes que morir a cosas terrenas, ve a tu Jordán, porque allí te voy a abrir un portal. Allí se van a activar tus milagros. Es el punto donde comienza tu próxima generación. Es un lugar de transición donde va a pasar a otra dimensión. Es un lugar de nuevo comienzo. Es el punto donde la identidad de hijo le es revelada. Este es mi Hijo amado. Hay gente por ahí que no sabe qué hacer porque ha perdido su identidad de hijo. Pero cuando tú vas al Jordán, cuando tú te entregas, cuando tú te mueres a ti mismo, el Padre te volverá a decir: no importa cómo te llames, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, yo te doy identidad, tú perteneces a mi familia. Y el Jordán es un lugar de transformación. El Jordán es un lugar de madurez. Cristo pasó por allí. Ahora, cuando yo investigo por qué Jesús se ha llevado a ese lugar, por lo mismo que nosotros tenemos que ir. Lo llevaron al Jordán y allí fue bautizado. Y Jesús va con un alto sentido de frustración. ¿Frustración por qué? Frustración por la religión, frustración religiosa. ¿Cómo es posible que esta gente tengan un servicio, tengan un templo, tengan una sinagoga, pero no pasa nada? ¿Cómo es que tengan reuniones donde no pasa nada? ¿Cómo es que vienen sábado tras sábado, leen la porción, se levantan, se van de ahí, vuelven y entran y no pasa nada? Yo no sé si ustedes, al igual que Cristo, se resisten. No quiero estar en un lugar donde no pase nada. Alabado sea el nombre del Señor. Algo tiene que pasar. Aleluya. Y Jesús dice: la vía no es la sinagoga, la vía no es la religión de los sacerdotes, la vía es el Jordán, la vía es humillarnos, la vía es morir al yo. Porque lo sobrenatural no se mueve, aleluya, donde está entronado el espíritu religioso. Si usted está conforme con una religión, yo no. Si usted está conforme con ir a una iglesia, yo no. Si usted está conforme con orar oraciones y que no pase nada, yo no. Yo, alabado sea el nombre del Señor, no estoy conforme. Yo he visto muchos milagros, esta iglesia ha visto muchos milagros, pero todavía no estamos conformes. Sabemos que hay cosas que tienen que pasar. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Y Jesús estaba cansado de eso, de la sinagoga, del templo, y que nada sucediera, de los hábitos religiosos, de tantas cosas.
religiosa, pero no pasaba nada. Y por eso él dijo, no puedo coger el camino de estos religiosos. ¿Por qué? Porque yo necesito que algo empiece a pasar, que los milagros se manifiesten, alguien glorifique a Dios, que las señales se manifiesten, que las maravillas vengan. Alabados el nombre del Señor. No podemos estar con nada de lo sobrenatural. Los sacerdotes, los escribas, los religiosos, alabados el nombre del Señor, estaban allí, pero nada pasaba. Nada sucedía, estaban envueltos por lo tradicional. En esta mañana el Señor nos está diciendo, iglesia ICRA, los que han venido a este primer servicio, yo quiero que ustedes se lleven esto en mi espíritu. Todo cambio comienza con una frustración presente y una muerte. Hay un momento en que tú dices, no puede seguir así mi familia, no puede seguir así mi nación, no puede seguir así mi vida espiritual, no pueden seguir así mis hijos, no puede seguir así mi finanza, seguir así mi salud, no puede seguir así mi iglesia, no puede seguir así mi comunidad. Ya hay una frustración, y cuando te llegue esa frustración, el Señor dice, ¿quiere ver algo diferente? Muérete, muere el yo y va a haber algo diferente. ¿Cómo usted cree que los brujos jamás van a tener más poder que Dios? ¿Cómo usted cree que un endemoniado hechicero puede tener más poder que Dios? Que un psíquico puede tener más poder que un hijo de Dios, que una bruja astral puede tener más poder que Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. No resistimos. Alguien diga, yo me resisto a eso. Y cuando Dios encuentra gente que dice, eso no es la verdad, alabado sea Dios, y gente que dice, estoy cansado, estoy harto de lo mismo, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver los milagros de Dios, yo quiero ver la manifestación de Dios, y hay muerte a nuestro yo, algo se empieza a manifestar. Hay gente que Dios nos está llamando, quiero que estén frustrados al sistema religioso, de vivir siempre lo mismo, de no ver el poder de Dios, de no experimentar la manifestación de Dios que están en la Biblia, que son para nosotros. Cansado de la enfermedad, cansado de la presión, cansado de la religión, cansado de la necesidad, cansado de la miseria, cansado de todo lo que no glorifica a Dios. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Hasta con usted mismo te tiene que incomodarse. Las oraciones mías tienen que funcionar. Cuando yo oro, algo tiene que pasar. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Aleluya. Si estás así, vas al Jordán. La preservación del yo es enemigo de la negación del Jordán. El ministerio de Jesús estuvo marcado por su frustración con la religión y con la disposición de morir a sí mismo por un camino nuevo. Por eso el Señor nos está diciendo, no te conformes. Esa es la palabra de Dios, no te conformes. Donde hay gente conforme no va a pasar nada. Donde hay gente satisfecha no va a pasar nada. Donde hay gente que dicen, ya yo llegué, no va a pasar nada. Ya yo me gradué, no va a pasar nada. Ya yo hice tal cosa. No. Tiene que haber gente que dice, si hay más, yo quiero más. Si hay más poder, yo quiero más poder. Si hay milagro, yo quiero más milagro. Si hay más gente que se va a convertir, yo quiero ser agente para que eso pase. Alguien tiene que estar alabando el nombre del Señor con aplauso en esta mañana. Alguien tiene que estarle dando gloria al nombre del Señor. Lo que pasa es que hay unos odres viejos, que son los odres viejos de la religión de donde venimos la mayoría de nosotros. Es una religión que no pasaba nada. Esa religión, primera comunión, misa, otra misa,
y gritando y haciéndole a los muertos, y ellos gritando, diciendo: nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar, la gente está cayendo para abajo y no podemos remediar. Y entonces la gente a veces se convirtió, pero se quedó con que no podemos remediar, se quedó con que no tenemos fuerza, que lo que tenemos es una religión. Si usted es religioso, yo no soy religioso. Bote ese odre viejo, porque no se puede echar vino de la unción, vino profético, vino apostólico con mentalidad vieja. Bote esa mentalidad vieja de hijo abandonado. Bote esa mentalidad vieja de anciano sin fuerza. Bote esa mentalidad vieja de que no puede vencer al diablo y al pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y échele al odre vino nuevo, vino de poder, vino de milagro, vino de manifestación de Dios. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Uno de los grandes obstáculos para entrar en la nueva dimensión del poder de Dios es la mentalidad. Esa mentalidad de odre viejo. ¿Usted ha oído eso? Que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Hay gente que ya llegaron. Pues yo no he llegado todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que hay mucho más. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor nos está diciendo claro: el camino que yo viví, imítenme a mí. Aunque hoy no salgamos de estas tres partes, pero imítenme a mí. Váyanse a su Jordán, humíllense. Alabado sea Dios. Vuelvan a gemir en el altar, vuelvan a gemir en el piso, vuelvan a clamar a la presencia de Dios. Vayan a su Jordán, niéguense a sí mismos. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay algo que se va a desatar, hay algo que va a llegar, hay algo que se va a manifestar. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo que te va a empujar a orar más, hay algo que te va a empujar a clamar más, hay algo que te va a empujar a ayunar más, hay algo que te va a decir: faltan todavía 2 semanas para esta jornada de consagración, y yo he estado como de medio lejito. Me voy a meter a orar, me voy a meter a clamar, me voy a meter a ayunar. Alguien glorifica el nombre del Señor, porque yo creo que cuando Dios ve el sacrificio de la adoración, cuando Dios ve el sacrificio del ayuno, cuando Dios ve el sacrificio, inevitablemente empieza a acelerar. Alabado sea Dios. Se empieza a manifestar y la gloria de Dios empieza a darte victoria contra toda tentación, victoria contra todo enemigo que se levante. Aleluya. No hemos terminado. Mientras, aunque hemos logrado un par de cositas, pero mientras quede un alma sin salvar, no hemos terminado. Mientras quede un enfermo sin sanar, no hemos terminado. Mientras quede en vida sin ser transformada, no hemos terminado. Mientras esta generación le esté dando más puertas al diablo, a los demonios y a las cosas mundanas, no hemos terminado. Hasta que no suene la trompeta, no hemos terminado. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Dios te está diciendo: levántate, levántate y baja a tu Jordán, al lugar de negación, y pídele a Dios que te dé el hambre y sed espiritual. Mientras usted y yo no tengamos hambre y sed espiritual, vamos a tener un déficit de poder y de presencia de Dios. Mientras eso no pase, vamos a tener déficit. Pero Dios no quiere que tengamos ese déficit. La segunda etapa después del Jordán de Jesús fue la transformación de Cristo. De la Biblia dice que en el monte de la transfiguración, cuando usted va a Mateo 17, Jesús empezó a transfigurarse delante de sus discípulos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los íntimos, y a su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Otra vez: en quien tengo complacencia. A él
Hoy, esta transformación de Cristo implicó lo mismo, morir a Él, para que pasara a operar en la unción y para que pasara a operar en la gloria. Siempre un hombre, una mujer de Dios va a tener que experimentar esta transformación. La palabra de Dios dice que a Jesús iba abriendo camino, dejando marcado para nosotros para que pudiéramos recorrerlo. Primero la negación, primero te niegas, y cuando te niegas eres transformado. Cuando eres transformado te das cuenta que cosas que antes te llamaban la atención ya no te llaman la atención. Cosas que antes te hacían la boca agua ya no te hacen la boca agua. Te das cuenta en la transformación que tú estás odiando todo lo que Dios odia. Y que hay cosas que tú la odias. Hay conversaciones que tú odias porque Dios la odia. Hay relaciones que tú sabes que no te edifican, que tú la odias porque Dios la odia. Que tú odias el adulterio porque Dios lo odia. Que tú odias la fornicación porque Dios la odia. Que tú odias la mentira porque Dios lo odia. Porque tú odias el vicio porque Dios lo odia. Tú odias andar en la carne, en la lujuria, porque Dios odia eso. Y de repente, cuando tú empiezas a odiar todo eso, te das cuenta, alabado sea Dios. Y te quiero felicitar porque está en el camino de la transformación. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Que antes tú ibas rápido a darle el menudo, a devolverle, a darle el boche, y ahora tú tragas en seco. Transformación. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Que antes tú te rendías hasta con una pistolita de agua, me rindo. Ahora tú dices, no, hay que pelear, voy a pelear, voy a vencer. Transformación. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? La transfiguración del monte fue lo que marcó la identidad de Jesús como Jesús hombre, como hijo de Dios, manifestando la gloria del Padre. Cristo podría haberse acomodado en cualquiera de los grandes milagros que realizó. Cuando resucitó a Lázaro, cuando convirtió el agua en vino. Pero Él dijo, yo voy a seguir. Recuerden que Jesús operó en la tierra no como Dios, sino como hombre. Es decir, Jesús no operó como Dios. Él rehusó operar como Dios y operó como hombre. Por eso tuvo hambre, por eso tuvo sed, pero por eso Él se mantuvo conectado al Padre de manera permanente. Por eso su propósito fue completar lo que el Padre le mandó hacer. Por eso lo llevó a una transformación total. Su cambio aquí en esta transformación fue inevitable, fue evidente. Esto debe suceder contigo y conmigo. Debemos permitir, levanta tus manos, que el poder de Dios nos transforme a tal grado que la gente no pueda negar que hemos estado en su gloria. Que el poder de Dios nos transforme como Moisés en el monte. Que la gente no pueda negar que hemos estado delante de su gloria. Alabado sea Dios. Mientras tú sigas operando en la carne, mientras tú sigas repartiendo boche a diestra y a siniestra, mientras tú sigas repartiendo ira, mientras tú sigas manipulando, alabado sea Dios, la gente no va a ver la transformación en ti. Pero cuando te rindes, cuando eres transformado, hay alguien alabe el nombre del Señor. La gente tiene que decir, ese ha estado con Jesús, ese ha estado con Jesús, aleluya, y es una vida nueva. Quiero compartir contigo una poderosa palabra que va a dimensionar tu vida y te va a acercar a tu destino profético. Qué bueno que estás siendo edificado. Si quieres seguir en contacto con nosotros, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dándole a like y dándole a la campanita. Captura esa suscripción porque te tenemos un regalo, el libro Reyes Comiendo Migajas. Cuando la captures, envíala a nuestro correo reinaldofrancoaqui@yahoo.com y a vuelta de correo recibirá de manera gratuita una copia digital del libro que ha transformado miles de vidas, Reyes Comiendo Migajas.
y así seguiremos en contacto. Dios te bendiga de manera abundante.